I, uh, I feel very privileged to be here with you this Me morning. siento muy privilegiado de estar con ustedes esta mañana. This is a very friendly church, and I am overwhelmed with the love that you've shown me so far. Realmente estoy muy complacido. Esta es una iglesia muy amistosa por el amor que me han mostrado hasta el momento. I feel as before I give my sermon Antes de empezar el sermón, that I should warn you because I am not a preacher. debo de advertirles de que yo no soy predicador. I've taught many classes, and I've preached in a few locations, and whenever I preach, I'm always grateful that the podium is very thick and solid, so it doesn't see my knees shaking together as I. He predicado una que otra clase, he dado algunas clases y he predicado y me siento muy un poquito a gusto acá de que el púlpito sea espacioso y tenga este grosor. So I will do my best. Así que voy a hacer lo mejor de mí. So Chris asked that I preach a sermon on one of the letters to the book of Revelations, a letter to the church of Sardis. El hermano me hizo la pregunta a ver si podía predicar acerca de una de las iglesias allá en el Apocalipsis, la iglesia de Sardis. Can you do me a favor and read the first 7 verses of? Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. So before I start, we need to understand what Jesus is meaning by the word church. Antes de empezar, tenemos que ver qué es lo que significa acá la iglesia, la palabra iglesia. When people drive by on the road, Cuando las personas pasan acá manejando por las calles, they look at this building ven and el edificio and they look at the building and they think the building is the church. ellos ven el edificio y piensan que la iglesia es el edificio. Or we look at that Catholic cathedral and they think that is the church. O cuando vemos la catedral católica, la gente piensa que esa es la iglesia. That's not the church at all. Pero del todo eso no es la iglesia, The church are the people. sino que la The iglesia Christians, son las personas, los cristianos. So everyone in this church, everyone in this building is the church. Todas las personas que estamos dentro de este edificio somos la iglesia. And all my people that I worship with up in Henderson, Tennessee, they are the church. Y todas las personas con las cuales yo adoro allá en la iglesia en Henderson son la iglesia. And people worshiping in Kenya in a hut or under a tree, they're the church. Allá las personas en Kenia, los que adoran bajo un árbol en ese calor, son también parte de la iglesia. So when Jesus wrote this letter to the church in Sardis, he was writing to the people in Sardis. Cuando Jesús escribe esta carta allá a la iglesia de Sardis, le está escribiendo a los hermanos allá. So this is one of 7 letters. Y esta es una de las 7 cartas. And of the 7 letters, Las otras 7 cartas, Jesus condemned 5 of the churches. dentro de las 7 cartas, Jesús condena a 5 iglesias. So 5 of the churches were not following God's will. Esto quiere decir que 5 de esas iglesias no estaban siguiendo al Señor. And there's only 2 churches that were actually following God's will. De hecho, habían solamente 2 iglesias que estaban siguiendo las ordenanzas del Señor. Now you can think of this as kind of a report card that Jesus was giving to these churches. Y esto era como un reporte que se le estaba dando a estas iglesias. So some churches were doing well, some churches were not. Algunas de estas iglesias estaban haciendo las cosas bien, otras no.
We can also look at these letters as not only him writing to the church in Sardis, Y podemos ver en estas cartas que no solamente estaban dirigidas a la iglesia de Sardis, but he's also writing the letters to us sino que también la está escribiendo para nosotros. for the problems that the church in Sardis have are the same problems that as Christians we can have. Porque los problemas que la iglesia en Sardis tenía son los mismos problemas que nosotros como iglesia podemos tener. So let's go ahead and jump into the letter. Oh, let me give a little background first. Of the letter. Vamos a tener un trasfondo acerca de esta iglesia en Sardis. So Sardis was a very important city. Dice que Sardis era una iglesia o una ciudad muy importante. It was built on top of a mountain. Dice que estaba construida en la cima de una peña. It was up there so high and it was built so strong that the people in Sardis, they thought they would never be attacked. Y era tan bien construida esta ciudad que la gente en Sardis pensaba que nunca iban a ser atacados. So as a result of this, Y como resultado de esto, they never bothered to defend their city. nunca les importó defender la ciudad. They didn't have people on the walls watching for enemies to come. Nunca tenían personas en las murallas para ver si venían enemigos a la ciudad. And as a result, Y como resultado, they were attacked and overrun twice. dice que fueron atacados 2 veces. And I say this because this has something to do with what the letter Sardis is talked about. Y les digo esto porque es parte de lo que vamos a estar hablando acerca de la iglesia de Sardis. Sardis was also known as the city with 1,000 cemeteries. Dice que también esta ciudad era conocida como la ciudad de los miles de cementerios. On the hills around Sardis were all these graves built up. En toda esta ciudad, en la parte de arriba, había muchas tumbas. So when you looked out at the city of Sardis, Así que cuando se veía mostly what you saw was graves. esta ciudad en la cima, lo que siempre se veía eran tumbas. So you could say that there was death all around the city of Sardis. Así que podemos decir que había muerte alrededor de esta ciudad de Sardis. Sardis was also a manufacturing plant for clothing. Dice también que era un lugar donde se hacía mucha manufactura, lo que era ropa. Made a lot of money doing that. It was in the middle of a trade route. Estaba situada en una parte donde había mucho comercio, mucho tratado. It was a very important city at the time. Era una ciudad muy importante en su tiempo. But in 17 AD, it was destroyed by an earthquake. Pero en el año 17 después de Cristo fue destruida por un terremoto. And it was rebuilt again later. Pero después fue reconstruida. So let's jump into the letter. Vamos a ir entonces directamente a la carta. So the first verse says, "And to the angel of the church of Sardis write, the words of him who has the 7 spirits of God and the 7 stars." Escribe al ángel de las 7 de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. So the angels, different people think that the angel could either be a literal angel up in heaven, or the word angel also means messenger. La palabra ángel acá puede ser un ángel que envió el Señor, o también se le puede conocer como un mensajero. So it could be just writing to a messenger to take the letter to the church, or writing to the angel. Fue un mensajero que pudo escribirlo o enviar el mensaje. So it says that the words of him who has the 7 spirits of God. This is talking about Jesus. Jesus is the one who has. He possesses the 7 spirits. Acá está hablando de Jesús. Ese es el que tiene los 7 espíritus de Dios. He's the one in charge. Él es el que está a cargo. So the 7 spirits, there's different passages that talk about the 7 spirits. Hay muchos pasajes que hablan acerca acá de los 7 espíritus. So Isaiah chapter 11 verse 2. En Isaías, vamos a un momento acá al libro de Isaías. Isaiah writes that, "And the spirit of the Lord shall rest upon him, spirit of wisdom and understanding, spirit of counsel and might,
the spirit of knowledge and the fear of the Lord. Allá en Isaías capítulo 11, versículo 2, dice, y, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. These spirits of understanding and wisdom and counsel and might, those are a part of that church. Y todos estos espíritus eran parte de esta iglesia, Are they also a part of this church? eran parte de la iglesia. Is there understanding and might Había- and wisdom in this congregation? Había conocimiento, sabiduría en esta congregación. I believe that there are. I believe that there's a spirit also for the church in Quesada. Yo sí lo creo que había este espíritu en esta iglesia y también lo existe acá en Ciudad Quesada. So, continuing on, Y continuando, the letter says, I know your works. You have the reputation of being alive, but you are dead. yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Now, I believe it's important that when we say this, that we think that Jesus, that we can believe him when he says something. Es importante tomar esto, que cuando Jesús habla, nosotros tenemos de creer esto y creerlo de buena forma. He's talking to people that think that they're doing something right, but they're really not. Él está hablando a un grupo de personas que pensaban que estaban haciendo las cosas bien, pero no era así. And if Jesus were talking to me, I might actually try to argue with him. Y si él estuviese hablando conmigo, yo tal vez me hubiese puesto a discutir con él. I might think I know what I'm doing, I know what's right, Porque yo pienso lo que estoy haciendo y pienso que estoy en lo correcto. but it is Jesus who actually knows what is right and what is wrong. Pero es Jesús verdaderamente el que sabe cómo están las cosas. So they have a reputation for being alive. Tenían la reputación acá en Sardis de estar vivos. When people look at this church, Cuando la gente veía a esa iglesia, they say, this is a church that's doing well. esta iglesia está haciendo las cosas bien. Right? They have that good reputation. Tienen una buena reputación. But like the city of Sardis, Pero así como la ciudad de Sardis, that city, that the church is dead and not alive. esa iglesia estaba muerta en obras. Like the city of Sardis, that thought it was impregnable, that thought that no one could ever attack it. Así como la ciudad de Sardis pensaba de que era un lugar que iba a ser impenetrable, también la iglesia pensaba lo mismo. The church was attacked. People in the church, they fell away, they went astray. Pero aún así, muchos de las personas se desviaron de la verdad. Now, this is really strange that people that think that they're doing well, Eso es algo extraño cuando la gente piensa que están haciendo algo bueno and they're actually not. y en realidad no lo están haciendo. But the Bible is full of passages like this. Pero la Biblia está llena de muchos pasajes como este. So if you turn to Matthew chapter 7, Si vamos a Mateo capítulo 7, verses 21. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. So these people, they got up to heaven Estas personas and they think they're doing really well pensaban que estaban haciendo las cosas bien because they were preachers. porque eran predicadores, You know, they preached, they prophesied, pensaban que profetizaban they cast out demons. porque echaban fuera demonios. Anybody looking at these people would think that they're doing really well. Cualquier persona que miraba a esos hombres haciendo las cosas pensaban que estaban haciendo cosas buenas. But when they get to heaven, Pero cuando llegan al cielo, Jesus says that he never once knew them. Jesús les va a decir, nunca os conocí. So they think that they're saved, but they're not. Ellos piensan que son salvos, pero no lo son. So we don't want to be like them. We want to make sure that our actions and our beliefs and our behaviors
Nosotros are no, accurate and that we are be uh, saved when we get to heaven. nosotros no queremos ser como estas personas. Nosotros queremos ser hombres y mujeres que nuestras acciones vayan acorde con lo que dice el Señor. Jesus was also talking to the Pharisees Aquí En, también se le habla de los fariseos. in Matthew chapter 23, verse 27. En Mateo capítulo 23. Acompáñame un momentito, por favor. 23, 27. It says, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs. Outwardly appear beautiful, but within are full of dead people's bones and all uncleanness. Mateo 23, 27 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. So, just like the Sartans, Pharisees were the same way. Así como algunos en Sardis, los fariseos eran de la misma forma. They had outward signs of being faithful and being religious, but inwardly they were dead. Tenían reputación de ser hombres religiosos y ser buenos, pero por dentro estaban muertos. And that can happen to us too. Y eso puede ocurrir con nosotros también. As Christians, we can become distracted by the world. Como cristianos, nosotros podemos distraernos por este mundo. We can just start going through the motions of coming to church. Podemos distraernos y venir a emociones en la iglesia. We can come to church and sit in a chair Podemos venir a la iglesia y sentarnos en esas sillas and take the communion y ser parte de la comunión, del pan y del jugo. and sing beautiful songs. Cantar cánticos hermosos. And your singing is really great, by the way. Y a propósito, los cánticos que entonan acá son excelentes. So you can sing beautiful songs, and yet when we're in here, we're not worshiping. Y aún así, estando acá, no estamos adorando a Dios. So they're basically wasting their activity. Estaban desperdiciando su tiempo. So because Jesus loves us Pero producto de que el Señor nos ama and Jesus loves the church, y Jesús ama The la people. iglesia, las personas, he's warning them. les está advirtiendo. And he's also warning us. Y también nos está advirtiendo a nosotros. So Revelation chapter 3, verses 2 and 3 En Apocalipsis capítulo 3, versos 2 y 3, says, wake up and strengthen what remains and is about to die. sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, For I have not found your works complete in the sight of God. porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Remember what you have received and heard, Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. keep it and repent. Guárdalo y arrepiéntete. If you will not wake up, I will come like a thief, and you will not know what hour I will come against you. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. So in this passage, Jesus gives them 5 exhortations, En este pasaje Jesús nos está dando 5 exhortaciones. 5 things that they need to do. 5 exhortaciones que las personas aquí en Sardis necesitaban hacer. So the first one is they need to wake up. La primera que ellos tenían que despertar. And I imagine this is like someone who is driving while they're asleep. Y esto es como una persona que está manejando, Driving a long time, está manejando por mucho tiempo, you get tired, se cansa, your eyes start to get drowsy, los ojos comienzan a estar un poquito pesados and your brain turns off. y su cerebro se desconecta. And then, hopefully not, but tragedy will happen. Y después ahí es cuando se da la tragedia. So Jesus is telling this church, wake up. Jesús le está diciendo a esta iglesia que se levantan, que se despierten. They've been sleeping. Ellos estaban como dormidos. They're ignorant of what they're doing. Eran ignorantes a lo que estaban haciendo. So this is you know the parable of the prodigal son. ¿Conocen la parábola del hijo pródigo? It's in Luke chapter 15. En Lucas capítulo 15. Right. Some of the 5 best words in the Bible are in that parable. 5 de las palabras más hermosas en la Biblia están en esta parábola. The prodigal son has been away, El hijo pródigo se había ido. and he spent all his money, Dice que gastó todo su dinero. and he's in poverty. Estaba y cayó en pobreza. He's feeding pigs. Dice que estaba alimentando a los cerdos. And then the 5 words come in verse 17.
Y en el verso 17 vienen las palabras hermosas. But when he came to himself. Dice, y cuando vino en sí, cuando entró en sí, So he was sitting by this pig probably, dice que seguramente este joven estaba sentado cerca de los cerdos and he woke up. y dice que se despertó He said, why am I here? y se preguntó a sí mismo, ¿por qué estoy acá? My life is horrible here. Why am I not back with my father? Mi vida es horrible acá con estos cerdos, ¿por qué no he de ir y regresar con mi padre? So he finally understood his condition. Finalmente este hombre encontró su condición. So just like the Sartans, they need to understand their condition, that they have fallen away. Así como los hermanos en Sardi tenían que encontrar su condición y su camino. Okay, the second exhortation is to strengthen what remains about to die. El segundo punto es la fortaleza que tenían. Now, as we know, a church is a bunch of people. Recordemos que la iglesia es el montón de personas. It could be that he's saying, the people that have not fallen away, be strong. En otras palabras, lo que está diciendo es que las personas que no se habían alejado, que permanecieran fuertes. It could also be that the Christians that are falling away, they need to strengthen what remains still in them. Habían hermanos que se habían extraviado de la fe, pero los que quedaron debían de permanecer fuertes. So they need to pull themselves back. They need to get strong again. Tenían que fortalecerse y estar fuertes nuevamente. Because for my works are not, I have not found your works complete Dice in the sight of God. porque no he encontrado tus obras perfectas delante de Dios. Now, up in the United States, I don't know if it's that way here. Allá en los Estados Unidos, yo no sé si es lo mismo acá. There's this argument about faith and works, Hay ese argumento de la fe y las obras, where some people all they need is faith, donde algunas personas siguen con la fe and other people think they can get to heaven just by their works. y otras personas piensan que pueden llegar al cielo por sus obras. But the Bible teaches that both blend together. Pero la Biblia nos enseña que ambas están unidas. So if we have faith, Si tenemos fe, that has to be shown to others. esa fe tiene que estar mostrada a otras personas. So, for example, the parable of the sheep and the goats. Por ejemplo, la parábola de las ovejas. What separated the sheep from the goats Lo que separaba una de otras was that the sheep fed and the hungry, and they clothed the naked. es que las ovejas, por un lado, unas estaban siendo bien cuidadas They took care of others. Their faith went outward to y others. cuidaban de unas de otras. People could look at the things that they did and they could see, yes, this is a faithful church. Muchas personas pueden ver las obras y decir, sí, esta es una iglesia de fe. And the goats, the people that thought that they were saved, Y los They- cabros también, muchas veces representados de esta forma, so they didn't do anything for others. no hacen buenas obras por otras personas. So in the Sartan church, Así que en la iglesia de Sardis, their works, the things that they're doing, sus obras, las cosas que estaban haciendo, are incomplete. eran incompletas. So they need to strengthen what's weak, and then they need to start showing better works to others. Necesitaban de fortalecer a los que estaban débiles y mostrar las obras a otros. Let the faith that they have be shown through what they do. Para que la fe que ellos tenían fuera mostrada a otras personas. So as this church, and also the church up in Henderson, Como esta iglesia, también la iglesia allá en Henderson, our focus should not only be on worshiping God, nuestro enfoque no solamente debe ser de adorar a Dios, it should also be on meeting the needs of the people that are around us. sino cubrir las necesidades de las personas que están alrededor de nosotros. So then the third exhortation is to remember. Y la tercera exhortación dice es recuerda. Remember what you lost. Recuerda lo que perdiste. When I became a Christian 44 years ago, Cuando llegué a ser cristiano hace 44 años, the brother that baptized me, el hermano que me bautizó he asked me to do something.
Él me pidió que hiciera algo. He asked me to write down on a piece of paper Él me pidió que escribiera en un pedazo de papel why I chose to become a Christian por and what I qué, was feeling. por qué decidí llegar a ser cristiano. Because he said that one day down the road I would forget. Porque una vez caminando por ahí, tal vez se me iba a olvidar. It's absolutely true. Y es verdaderamente cierto. So we can, because of the struggles of life, Nosotros, producto de las luchas de esta vida, problems with family, los problemas familiares, it can take our faith and it can start crushing our faith. pueden estar golpeando nuestra fe, estos problemas. So we need to remember Así que why we became a Christian. necesitamos recordar el hecho por la cual llegamos a ser cristianos. And so that's what he's saying to the Sarton church. Y eso es lo que se le está diciendo a la iglesia acá de Sardis. And then the next exhortation is to keep it. La siguiente exhortación es que guarden. So you don't lose it again. Es You know, decir, que no pierdan nuevamente lo que han obtenido. this is not a roller coaster Esto no es como una montaña rusa, where we keep faith, we lose faith, we en keep donde faith. mantenemos la fe, perdemos la fe, mantenemos la fe, perdemos la fe. No, no es así. We need to keep and sustain our faith. Debemos de mantener y sostener nuestra fe. And the fifth one is to repent. Y el quinto punto, la quinta exhortación es arrepiéntete. So repentance should be something that we're doing all the time. El arrepentimiento es algo que deberíamos de hacer todo el tiempo. Unless you believe that you never sin. Al menos que usted crea que usted nunca ha pecado. I think we all understand that we sin. Yo pienso que todos aquí entendemos que hemos pecado, ¿verdad? And when we sin, we need to repent of that. Y cuando nosotros pecamos debemos de arrepentirnos de eso. If we don't repent, what happens to us? Si no nos arrepentimos, ¿qué va a suceder con nosotros entonces? Are we forgiven of the sin? ¿Se nos va a perdonar nuestros pecados? No, we're not forgiven. We need to No, repent from it. no nos perdonan. El Señor no nos perdona si no nos arrepentimos. We also become callous. Podemos llegar a sentir como un caos en nosotros. So if we sin and we feel like we're not repenting, then pretty soon it becomes easier and easier to sin. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces va a ser más fácil caer una tras otra vez en el pecado. So Jesus wants us and tells us to repent. El Señor acá nos dice que tenemos que arrepentirnos. And we need to do it now Y tenemos que hacerlo ahora. because as Jesus said afterwards, that he's going to be coming like a thief in the night. Y tenemos que hacerlo ahora porque el Señor menciona acá que Él vendrá como ladrón en la noche. What does that mean, a thief in the night? ¿Qué significa esto como ladrón en la noche? We're not going to know when he comes. Porque no sabemos cuándo va a venir el ladrón. I mean, he might come now, Él puede venir en este momento. and he might come anytime. Y puede venir en cualquier momento. And if we're not ready, Y si no estamos listos, then when he comes, entonces cuando Él venga, just like the Sarton walls will be attacked and then will be demolished. así como los muros de Sardis fueron atacados, también vamos a ser derrumbados. Can you read Luke chapter 12, 35 through 41? Vamos a Lucas capítulo 12. Twelve 35. 35 al 41. Lucas 12, 35 al 41. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque vengan a la segunda vigilia y aunque vengan a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de llegar, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. So Jesus said, stay dressed for action. Dice, hay que estar vigilantes para las acciones. Like, be ready to go. Estar listos para la Be acción. ready to fight. Listos para pelear. And
one of the things that's important is that he talked about a servant who does well. Aquí lo importante es que un siervo que hace bien, When he does well, the master gives him more responsibility. el maestro le va a dar más responsabilidad. But then if that servant thinks to himself, Pero cuando ese siervo piensa en sí mismo, my master's delayed, el maestro está retrasado, he forgets forgets the respect that the master gave him, este hombre, este siervo va a perder el respeto que por su maestro and he starts to abuse his position. y va a abusar de su posición. Then when the master comes back, Cuando regrese el maestro, that servant is punished. es ahí donde va a haber el castigo. That same thing can happen to us. Y lo mismo puede ocurrir con nosotros. We should not, I don't know if it's the term in Spanish, but we should not rest on our laurels. Eh, Be comfortable. En otras palabras, nosotros no debemos de dormirnos en nuestros laureles. Doesn't mean we need to be anxious or scared or afraid. Significa que tenemos que ser ansiosos, temerosos, Take seriously what Christ has done for us. sino que debemos de tomar con seriedad lo que el Señor nos ha encomendado And then we show that to the world. y mostrarle eso al mundo. And then verses 4 through 5, Revelation chapter 3. En Apocalipsis capítulo 3, Yet that you have still a few names in Sardis, people who have not soiled their garments. They will walk with me in white, for they are worthy. The one who conquers will be clothed thus in white garments. I will never blot out his name out of the book of life. I will confess his name before my Father and before the angels. dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 y 5, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre de delante de mi Padre y delante de sus ángeles. So in the Henderson Church En la iglesia de Henderson and also in the Quesada Church, y acá en Ciudad Quesadas, since it's all people, you can have some people in the church that are alive and some that are dead. hay personas que pueden estar vivas y otras personas que pueden estar muertas. So the church is not judged as a whole body of people, La iglesia no es juzgada como un grupo completo, but we're judged individually. sino que somos juzgados individualmente. So we want everybody in the church to Así be que alive, queremos que todos en la iglesia estén vivos, but the fact that some of the people in the church might not be alive, pero el hecho de que algunos dentro de la iglesia no están vivos it doesn't condemn everybody else. no condena a todos los demás. And so he talked about being dressed in white garments. Habla de vestirnos de vestiduras blancas. This must have meant a lot for the Sardin church because they were manufacturers of clothing. Esto significa mucho para la iglesia de Sardis porque recordemos que ellos trabajaban o eran manufactureros de ropas. They knew how difficult it is to keep things white or to make them white. Ellos sabían qué difícil era mantener las cosas blancas o They, puras. they didn't have bleach back then. Ellos no tenían cloro en ese entonces. They used sunlight. They used Ellos utilizaban la luz solar. something called sulfur fumigation. Sí, fumigación de sulfuro es lo que utilizaban. They used fuller's earth. Sulfuro. They used there was it took a lot of time to make clothing white. Y esto les tomaba tiempo para que las ropas fueran blancas. And if you talk to my wife, it takes a lot of time for her to make my clothes white. Y si usted le preguntara a mi esposa, a ella le toma mucho tiempo para tener o blanquear mis ropas. So being white is not always pure, but it also takes effort and it's the reward. Tener vestiduras blancas no es duro de mantener eso y mantenerse puro. So that the Sardins that were dyed, their garments were no longer white. Esta iglesia en Sardis estaba muriendo. Sus ropas ya no eran blancas. The Sardins that were still following Christ, they were in white garments. Aquellos que se habían alejado de Cristo no estaban vistiendo esas ropas blancas. And he talks about in verse 4. No, sorry. Talks about being written in the book of life. Habla de estar escritos en el libro de la vida. And
To understand the book of life, Y para entender el libro de la vida, everybody's name is written in the book of life when they're born. todos los nombres nuestros están escritos en ese libro de la vida. For that you have wonderful kids around here, all their names are in the book of life. Desde el más joven al más grande están escritos en ese libro de la vida. As we grow older and as we sin, Y al nosotros crecer y pecar, if we don't come back to God, come back to Christ, si nosotros no llegamos o nos acercamos a Cristo o regresamos a Cristo, our names are stricken from the book of life. nuestros nombres van a estar borrados de ese libro de la vida. So we want everybody's name to be written in the book. Así que nosotros queremos tener esos nombres escritos en ese libro. And the Christians that are alive in Sardis, their name is written in the book. Y los nombres de aquellos hermanos en Sardis que estaban vivos, estaban sus nombres en ese libro de la vida. And hopefully everyone in the Henderson Church, everyone here also. Y esperando también que los nombres de los hermanos allá en la iglesia de Henderson y aquí también estén escritos en ese libro de la vida. So the last verse in this section, verse 6 says, "He who has ears, let him hear what the Spirit says to the churches." Y el último verso ahí dice, el versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. So what I believe this means is that we need to look firstly at ourselves. Esto creo que significa que nosotros debemos de vernos a nosotros mismos. Our ears need to be opened. Nuestros oídos deben de ser abiertos. So for example, Así, por ejemplo, I should not be saying, no debería estar diciendo Chris really needs to change. que Chris necesita cambiar. Now, it's like the log that's in your own eye. You can't see the speck in your brother's eye. It's Matthew chapter 6. Es como allá en Mateo capítulo 6. So it's not my responsibility No es mi responsabilidad to look at somebody else and say, de ver a alguien más y decirle, they really need to listen to what the sermon says. usted necesita aplicar lo que escuchaste en el sermón. It's my responsibility to say, I need to look at what. Es mi responsabilidad de ver por mí mismo y I need, aplicarlo a mi vida. I need to pray and ask God if I'm doing what's right. Yo necesito orar, pedirle a Dios de que yo haga lo que es correcto. I need to do the best I can. Debo de hacer lo mejor posible. So this is a very good letter that Jesus wrote to the church. Esta es una muy buena carta que Jesús le escribe a esta iglesia. It's very accurate for today. Es muy apropiada para el día de hoy también. Some people that they've been in the church for a long time, they've lost track. Hay muchas personas que han estado acá en la iglesia por mucho tiempo y se han salido del rumbo. And we all need to make a commitment that for as long as we're on this planet, Y debemos we'll do God's will. de tener el compromiso de que mientras estemos en este mundo, debemos de hacer la voluntad de Dios. Now, this is a time for if anybody has something they would like to say or a prayer for the church. Este es un momento en el cual si alguno tiene alguna inquietud o necesita oración de parte de la iglesia, There are men and women in the church that can help you out and pray with si you. hay alguna forma en la cual nosotros te podemos ayudar, Now we'll have an invitation song. vamos a tener un cántico de invitación. Thank you for your time. Y muchas gracias por su tiempo. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti